Gabriel, estamos con una comunicación telefónica, recién veníamos charlando del tema retenciones. ¿Con quién estamos en comunicación? Bueno, digamos que el lino no tiene problema con la exportación. Vamos a hablar con Gustavo López, que es el titular de la consultora AgriTrend. Trend, no con T, con D. Y bueno, que a ver si aclaramos algunos temas. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Te escucho un poco bajo, pero debe ser una cuestión nuestra. Bueno, estamos con Eduardo aquí. Buen día, Gustavo, ¿qué En tal? principio, Hola, para Eduardo. ¿Cómo estás? arrancar ¿Ahora nomás, me o sea, escuchás de mejor? base, ¿qué Sí. fue lo que pasó, Gustavo? Mira, lo que se hizo fue una suspensión temporaria de derechos de exportación, ¿no? O sea, evidentemente, las necesidades de dólares que tenía el gobierno, bueno, lo fueron, intentaron subsanarla con este tema de una eliminación temporal. Te digo, no eliminación, es suspensión. Eso es interesante aclararlo, Ujú. ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que está planteándose que existen algunos mecanismos del pasado donde dicen, bueno, en realidad este, tiene que haber toda detrás de cada una de las declaraciones un componente de compras y demás. Y en realidad esas resoluciones que hablaban sobre ese tema estaban en función a cuando se incrementaban los derechos de exportación. Acá Ujú. se entiende que hubo una suerte de suspensión temporal, con lo cual, bueno, unos días no hubo retenciones y después continuaron, o sea, no se incrementaron. Esto Sí, duró dos, por- tres días, en realidad sabes bien cuáles eran los motivos, ¿no? sí, Alcanzar sí, digamos 7 que mil millones de cerramos un dólares. viernes con una incertidumbre total económica, Total. de dólar, bueno, de Ujú, todo tipo. Y ya ujú. después arrancamos el lunes Noticia. con esta noticia que ya ponía un poco de calma y después con los buenos mensajes de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, la Ujú. cosa, y ya terminamos una semana en mucho más calma respecto de lo que fue, bueno, la El arranque de cuestión, la semana, la ¿no? volatilidad de la economía que tuvo la otra semana. Ahora, también Exactamente. cerramos la semana con una polémica fenomenal porque esta medida que se presentó para productores y como para todo el sector, bueno, Ujú. los productores terminaron sintiéndola como una estafa porque se la quedaron toda, digamos, de una, Mm, dicho así, de una, los exportadores. ¿Qué pasó ahí? ujú. Mirá, yo no estoy tan convencido de eso. A ver, siguiendo con el cuento, bueno, finalmente se llegó a las 7.000 millones de dólares en muy poco tiempo, solamente en 2 días. Estos fueron exactamente 19,5 millones que se declararon. Ahora, esto obviamente al día siguiente del primer, digamos, de andanada de DJs, hubo una mejora en los precios, o sea, una soja. Vamos a centrarnos con el tema de la soja. En el caso de maíz y trigo no hubo un cambio tan Ujú. sustantivo, ¿no? Pero en el caso de la soja, vos venías con niveles de en torno a los $300, quizás un poquito Exactamente. menos, $298, y pasaste enseguida a 360, que fue los primeros indicios de precio. Claro. Ahí se realizaron algunas operaciones, al día siguiente baja a 350, al otro día baja a 336, con lo cual todos empezaron a plantear lo que vos decías, ¿no? Que había Ujú. evidentemente un traslado muy importante de A un sector precios. al otro. Ujú. Ahora, yo hago este siguiente análisis. Ayer subió respecto al día anterior entre 10 y $12 la soja. Estábamos Ujú. en 336, 337, pasó a 348. Quiere decir que volvió a recuperar, punto uno. El segundo punto es que, como hablábamos antes, hay 19,5 millones de toneladas declaradas, de las cuales gran parte es soja y es aceites y subproductos. Claro. Y en eso me detengo un minuto. Yo no quiero ser aburrido con los números, pero la realidad muestra que teníamos declarados y teníamos para exportar, digamos así, cerca de 8 millones de toneladas, básicamente de soja a China, porque por el tema famoso que los Estados Unidos no puede estar vendiendo hoy, por el tema Están del peleados, arancelario, los digamos. chinos están
Es, digamos que al chino no le conviene estar comprando en Estados Unidos porque tiene un arancel mucho más alto, entonces eso empezó a cambiar su origen, digamos, por Sudamérica. En Sudamérica se encuentra la Argentina con una baja de retenciones, con lo cual se volvió mucho más competitiva, incluso con los brasileños, que también están enojados. Claro. Lo cual llevó a que en este marco de, por ejemplo, en el caso de soja, que hay unas declaraciones, insisto, enormes, y que estamos hablando en torno a los 12,5 millones de toneladas contra 8, va a haber que, obviamente, cubrir ese faltante de mercadería en la soja. Y lo mismo va a pasar en la industria. Ahora, para que tengas una idea, con eso termino, sí. entre, digamos, octubre, noviembre y diciembre, y parte de septiembre, que todavía no están todas terminadas los embarques, vas a tener que cargar no menos de, yo te diría, 4 millones de toneladas de soja. Entonces, ¿está esa soja en los exportadores? Disponible. Yo no lo creo. Está en los industriales el equivalente, o la soja equivalente del aceite y el subproducto que van a tener que cargar muy fuertemente los próximos meses. Tampoco lo creo. Entonces digo, este es un partido con final abierto, ¿no? Claro. O sea, vamos a ver cómo se van correspondiendo los precios. Pero Gustavo, ya esas la gran ventas pregunta, que... Sí. la gran pregunta que nos formulamos es ¿qué pasa con el bolsillo del productor? O sea, porque el productor supuestamente entregó su mercadería en su momento al acopiador. Es muy posible que el acopiador, al pagarle, si es que le pagó por anticipado, le haya retenido, en el caso de la soja, el 26%, ¿no es cierto?, de arancel. ¿Qué pasa con el bolsillo del exportador, del productor en ese sentido? O sea, que perdió plata en este caso, o estamos confundidos. Que vendió hasta el viernes, vendió a un precio determinado, como dijimos recién. Acá, digamos, nadie le retiene nada a nadie, digamos, los 298, 300 dólares lo que cobró en su momento, punto uno. Si vendió el lunes, vendió otro precio. Ajá. Y si vende el próximo lunes, va a tener otro precio. O sea, es básicamente es como funciona la cosa. Incluso hay una cosa también, fíjate, que es llamativa, que es el tema de los mercados también de futuros, ¿no? Muchos dijeron, bueno, esto va a tener un efecto, claro, va a tener un efecto realmente muy complejo sobre los mercados de futuro, porque bueno, evidentemente también va a haber una merma en los precios cuando vuelvan las retenciones. Y también, fíjate qué cosa llamativa, el mayo, julio del año próximo para la soja, antes de las retenciones también valía 298, 297, depende de las posiciones. Hoy vale 310, 320. Quiere decir que hay una traslación de precio. No quiero discutir ni tampoco defender lo indefendible. Bien. Creo que no es total. No, pero Gustavo, el tema es es que vos decís, antes vendió y ahora puede vender y el lunes puede vender. Sí. El tema es que es con retenciones lo que se produce, salvo esa ventana de 2 días. Bueno, por eso te digo, olvídate del tema de las retenciones. Porque medio como que la gente dice, bueno, ahora tengo retenciones, ahora ya no se puede vender. No, puedes vender. Acá tenés el octubre hoy en 350 dólares. Y antes valía 300. Quiere decir que te mejoró 50 dólares. Claro. ¿Ok? Perfecto. Olvídate del tema de las retenciones. Yo creo que lo importante es que haya un traslado a precio. Ya después el resto no pasa nada. Bueno, está bien, volvieron las retenciones, ok, pero el mercado fue ajustando. Quiere decir que evidentemente cuando vos tomás el precio FOB, o sea, para repasar un cachito en la teoría, vos tomás el precio FOB, le sacás las retenciones, ¿sí? Y le sacás los gastos para ponerlo en condiciones de exportación. Hoy la soja vale 400, menos 15, menos el 26%, te daría 300. Si hoy te pagan 350, quiere decir que tenés una mejora de 50 dólares. ¿Es todo lo que en realidad debería recibir el productor? No, por ahí no es todo. Por eso digo, es el momento de inflexión donde el productor creo que tiene que ser un poco más cauto en sus ventas y ver cómo va evolucionando las cosas. ¿Por qué? Porque como hay una oferta tan grande también de mercadería y hay una cantidad enorme de DJs, también hay una demanda importante que van a tener que cumplirlo en los próximos meses, incluso hasta parte del año próximo. No sé si soy claro en este sentido. Sí, se entiende. Sí, pero por ejemplo, el tema es un productor que pensaba que tenía un espacio para vender y para recaudar más porque no le iban a descontar las retenciones.
De pronto Sí. eso ya se terminó en un ratito y... No, no se terminó, no se terminó. No. O Sí, sea, lo de lunes Racing la de descuentos por retenciones, sí. O sea, a que ver, de cobrar un precio pleno a cobrar ¿cuál sería cuál sería el precio pleno hoy? Insisto el de precio sin nuevo. el descuento por las O- o- retenciones, que le paguen lo que marca ok, la pizarra ese eventualmente. precio, más que lo de la... Olvídate de eso. El precio pleno sería el precio internacional menos las retenciones, menos los gastos de exportación. Eso te daría hoy de nuevo $300. Si te pagan 350, quiere decir que tenés ya una prima sobre eso. Ujú. Quiere decir que no están descontando todas las retenciones. Con el correr de los días, vamos a ver un poco cómo se van dando las fuerzas entre la oferta y la demanda. Insisto, es el momento en que el productor debería sentarse un poquito más y decir, bueno, vamos a ver cómo va fluctuando los precios, en función a eso, vamos a ir tomando las decisiones de venta. ¿Y el productor tiene No te, espalda no, no, no te veo para convencido, negociar un precio? ¿Eh? ¿Cómo? ¿El productor tiene espalda para negociar un precio? No, Eh, no lo negocia, se te forma en el mercado. Hoy yo estoy viendo acá soja Rosario, el último ajuste para lo que es la posición disponible, $460.000 y al tipo de cambio actual te da $348. Es decir, que ya el precio está en 348, no está en los 300 que tenía antes. Perfecto. ¿Sí? Entonces no tiene nada que negociar. Va a ir directamente, como vos decís, bien en la pizarra, bueno, va a valer 460.000 o lo que fue. Bueno, lo Acá lo ideal único que puede sería, variar Sí. decía Gustavo, lo ideal sería que se termine esta historia de las retenciones definitivamente, ¿no es cierto? Después de 20 y pico de años, Bueno, eso obviamente, pero ahí se sí, eso terminan sin todas lugar las a dudas. discusiones, todo vuelve a la normalidad y bueno. Pero totalmente, además no te digo 20 y pico de años, esto lleva desde mediados del siglo anterior, del otro Efectivamente, siglo. creo que en la época de Sarmiento Venimos ya se habían impuesto las retenciones. Claro, sí señor, en la época de Rosas había empezado, así que es un tema que llevamos en larga data en esto. Y Muy bien. bueno, con gimnasia, pero con la ilusión de que en realidad terminen pronto, cosa que dudo porque el aporte es muy grande. Efectivamente. El próximo año, cuando tengas una cosecha relativamente buena como se viene presentando, estás hablando de no menos de $7.000 millones, de los cuales justamente el complejo soja te aporta el 80%. Entonces, Obvio. a nadie le gusta perder. De hecho, en el presupuesto 2026 se incluyó también los ingresos fiscales por retenciones. Gustavo Sí, López, sí. consultor de Agritren, Bueno. te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Agroindustria en Foco. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Abrazo. Otro, hasta luego.